Bueno, vamos a ver una situación 3 que es una variación de temperatura. Entonces, a medida que nosotros cobramos altura. En la Tierra, en la superficie de la Tierra, la atmósfera que nos rodea está dividido en cinco partes. Una es la troposfera, otra es la estratosfera, otra es la mesósfera, la termósfera y la exósfera. La troposfera va de 0 a 13 kilómetros, la estratosfera de 13 a 50, la mesósfera de 50 kilómetros a 87 y la termósfera va de 87 a 120. La exósfera no la vamos a dejar por ahora. Pero vamos a ver cómo se comporta la temperatura a medida que nosotros ascendemos. Esto puede ser por un globo atmosférico. Entonces el globo va subiendo y va detectando la temperatura que hay en las distintas capas de la atmósfera. Entonces, para esto vamos a utilizar este gráfico. Este gráfico que tenemos acá, esta línea, representaría la superficie. Y esto sería la temperatura cuando nosotros vamos ascendiendo, ¿sí? O sea, la altura, acá el globo va ascendiendo. ¿Desde dónde? Desde la superficie hasta las capas más profundas de la atmósfera. Dijimos que acá tenemos, vamos a tener una capa, la primera, la troposfera, la estratosfera, la mesósfera y la termósfera. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Según los estudios, se comportó de esta manera. Fíjense que en la superficie terrestre empezamos con una temperatura de ¿cuánto? De 20 grados centígrados. Pero cuando empezó a ascender, la temperatura descendió. ¿Descendió a cuánto? Cuando llegó a la capa, a la superior de la troposfera, me alcanzó menos 60 grados centígrados. Se bajó considerablemente. Pero cuando pasó esa capa y pasó a la otra capa, la estratosfera, entonces empezó a subir notablemente. ¿De dónde empezó a subir? Empezó a subir desde los 13 a los 50 kilómetros, que es la estratosfera. Luego llegó a un punto que empezó a bajar. Cuando llegó a la capa superior de la estratosfera, empezó en la mesósfera. Entonces, a los 50 kilómetros de altura, empezó a bajar la temperatura, empezó ¿hasta dónde? Hasta llegar hasta los 90 grados centígrados, menos 90 grados centígrados. Pasado esa capa, empezó a subir. Entonces, yo puedo acá concluir de que en la troposfera, que va de 0, o sea, la superficie terrestre, a los 13 kilómetros, la temperatura decrece. ¿Por qué? Porque en este lugar decrece. De los 13 a los 50 kilómetros, que sería la estratosfera, ven acá esta parte como esta parte crece. Es decir, que esta parte está creciendo. Ese intervalo me está diciendo que está creciendo. Desde los 50 hasta los 90 entramos en la estratosfera. Entonces, en la mesósfera, por favor. Entonces, en la mesósfera, ¿qué pasa? Acá esto decrece, porque esta parte está decreciendo. ¿Por qué decrece? Porque a medida que aumenta la altitud, está bajando la temperatura. Y por último, vemos que en la última capa, en la termósfera, esto está creciendo, crece. Entonces, se dan intervalos de crecimiento, decrecimiento y crece. Tenemos dos intervalos de crecimiento, que serían estos dos, ¿sí? De 13 a 50, y otro intervalo que va de 87 a 120 kilómetros. Esos intervalos crecen. ¿Y cuáles decrecen? Los intervalos que van de 0 a 13, que este baja, y el otro intervalo que es acá, de 50 a 87, que es la mesósfera, también decrece. Por último, vamos a ver
dos cosas importantes. Vemos acá este punto de acá, vemos que los valores anteriores y posteriores son más chicos. Entonces, cuando los valores posteriores en este lugar, este punto, que es este punto de acá, es 50 de la temperatura, de 50 kilómetros de altitud y 0 grado, alcanzó 0 grado, es un máximo relativo, porque hay otros máximos, pero este es un máximo relativo, ¿sí? Ahora vamos a fijarnos acá. En este punto que tenemos acá, vemos que los valores anteriores y posteriores son superiores. Entonces, acá tenemos un mínimo relativo. Este también, el mínimo relativo, va a estar en el punto, vamos a ponerle A, que serían 13 kilómetros y menos 60 grados centígrados. Siempre los máximos y los mínimos son puntos. Ahora vamos a analizar todo esto y vemos que a este máximo lo supera este máximo y este máximo. Pero este es el máximo que tenemos de la función donde alcanza la mayor temperatura. Entonces, este máximo, va a ser el máximo absoluto de la función. Y este máximo absoluto de la función va a tener, vamos a ponerlo en el punto B, es de 0 altura, o sea, la altura terrestre, y 20 grados centígrados. Y acá vamos a observar, en este punto, vamos a llevarlo al punto C, es el más bajo que se observa en toda la función. Y acá vamos a tener un mínimo absoluto. Entonces, ese mínimo absoluto va a hacer que los valores, va a ser el valor más bajo que alcanza la función. También va a ser un punto. Ese punto, ¿cuál va a ser? 87 de altura y menos 90 de grados centígrados. ¿Sí? Ya que estamos viendo, vamos a ver unos ejemplos de propiedades de máximos y mínimos relativos. Esta función es una función periódica. ¿Ves que se van repitiendo periódicamente los valores? Entonces, fíjense que acá y acá tenemos máximos, pero los máximos siempre son los mismos, no se superan. Entonces, estos máximos que tengo, no tengo uno que es superior a todos los demás. Este y este son máximos relativos. No tengo máximo absoluto. Y acá me va a pasar exactamente lo mismo. Yo voy a tener en esta función, acá tengo un mínimo, acá tengo otro mínimo y otro mínimo. Los tres son iguales, no se superan. Entonces, este y este van a ser máximos relativos. No voy a tener máximos absolutos. En esta función periódica no tengo máximos absolutos. Acá, en esta función que ustedes ven acá, esta función que tengo acá es una parábola. Acá en esta parábola tengo un mínimo. Ese mínimo, en este caso, va a ser un mínimo absoluto porque no tengo valores menores que esto. Pero no tengo máximo absoluto porque esto va a seguir y no sé hasta dónde va a seguir la función. O sea que va a estar indeterminado el máximo absoluto, no indeterminado, no sé dónde llega. Pero sí, o sea, no voy a tener un máximo absoluto determinado, no lo tengo, pero sí voy a tener un mínimo absoluto en este punto que va a ser 0, 0. Acuérdense que los máximos y mínimos están dados por puntos. En este caso va a ser contrario al anterior. Voy a tener acá voy a tener un máximo absoluto, viene la función, un máximo absoluto, y acá viene bajan los valores. Entonces, este máximo va a haber absoluto, y el mínimo me va a pasar al contrario al anterior. Voy a tener, pero no sé dónde empieza y dónde termina esa función. Entonces, el mínimo está indeterminado. El único que está determinado es el máximo absoluto. ¿En qué punto? Vamos a poner el punto D, en donde
en 0 de x y 7 de y. Ese es el máximo absoluto que voy a tener. Esta función tiene máximo, pero no tiene el mínimo, no está indeterminado. Por último, vamos a ver esta función, y esta función es una función especial. Esta función se llama, lo vamos a ver más detalladamente adelante, es una hipérbola. Una hipérbola es una función que está viniendo y se corta y después retoma en valores más grandes. Esta hipérbola es una función. ¿Por qué? Porque para cada valor de x le corresponde un valor de y. Para cada valor de x le corresponde un valor de y. Pero acá, en este lugar, no tengo valores. ¿Cómo es? Es como si yo tuviera un pullover con un agujero. El pullover lo tengo entero. Por más que yo tenga un agujero, sigue siendo pullover en todos lados. Entonces, acá pasa lo mismo. Acá es como si tuviera un agujero la función. Entonces, yo a esa función la voy a calificar como que es toda una función, menos en el punto este, en los puntos este, donde voy a tener el agujero. ¿En dónde? En 0, 0. Entonces, yo salvando esto, puedo decir que es una función. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que analizando la función, ahora la hipérbola, vemos el máximo. ¿Tengo máximo? No, no sé hasta dónde va a llegar, entonces no tengo máximo. ¿Y qué va a pasar acá? No, tampoco está, el mínimo está totalmente indeterminado. ¿Sí? Una particularidad más que me gustaría decir. ¿Esta función es creciente o decreciente? Vamos a ver. Yo le doy valores de x y los valores de y, ¿ve? Se van a hacer más chicos, ¿ves? Entonces, esta función, para que ustedes vean, esta función acá decrece. Y acá también los valores, a medida que yo le doy valores más grandes de x, los valores de y se vuelven más chicos. Entonces, la función también decrece. Entonces, tiene de acá y acá, están decreciendo. Y no tiene crecimiento, no existe. Cuando no existe el crecimiento, se pone, o sea, no hay decrecimiento, se pone ese símbolo que quiere decir existe. Tenés un símbolo matemático que es existe y que en este caso para el decrecimiento no existe.